Buenas noches, me es un gusto presentarme. Soy Estefania Antoinette Tapia Rodríguez, de la carrera de Administración de Empresas del Instituto San Ignacio de Loyola. Mi profesora es Verónica Vera Muñoz y esta es la presentación de mi examen final del curso Competencias Interpersonales. El día de hoy les hablaré sobre el tema que escogí, que es la inteligencia emocional. Comenzaré con su definición. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, en esta ocasión escogí basarme en el escritor Daniel Goleman, pues estoy leyendo su libro sobre la inteligencia emocional, que es muy interesante, en verdad. Lo recomendaría para que ustedes también puedan leerlo. Bueno, continúo. Para Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. ¿Y para qué sirve? Pues principalmente para sacar más partido de nuestra propia información emocional y de la de los demás. Porque la emoción es la expresión física de nuestra mente y nunca miente. Las emociones nos informan de cómo procesamos lo que vivimos y esto es muy útil tanto en nuestra vida personal como profesional, porque permite, por ejemplo, ser consciente de lo que decimos y hacemos. Es muy importante, la verdad. Ahora pasaré, pasaré a cuáles son las emociones básicas. Desde pequeños, nuestros padres o maestros suelen enseñarnos las emociones básicas, que son las siguientes. Primero comenzaré con las tres, que es alegría, tristeza, ira, y luego seguiremos avanzando a la otra diapositiva. Pero ustedes se preguntarán por qué es importante que nos enseñen estas emociones. Bueno, muchas veces uno lo cree insignificante. Bueno, hasta hace poco yo lo veía así, pues pensé que solo era un juego de niños. Sin embargo, cuando mi profesor explicó la importancia de las emociones, entendí todo. Muchas personas no reconocen sus emociones y eso es un problema, pues si no reconocemos, disculpen, algo, ¿cómo lo enfrentas? Por ejemplo, cuando una persona está en estado de pánico, siente mucho miedo. Si aquella persona sabe identificar sus emociones, poco a poco se irá tranquilizando, pues sabrá que siente miedo y que el miedo no va a poder con ello. Entonces, porque es solo una emoción. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una persona no reconoce esa emoción? ¿Cómo puede enfrentarlo? Y como verán en las figuras, estoy utilizando a los personajes intensamente. Y me gustó poner de ejemplo la película animada de Pixar e Intensamente, pues es una película que a mí me gustó mucho. Demuestra cómo es que las emociones van formando el carácter de la niña, que se llama Riley, y qué es lo que sucede cuando alegría y tristeza se encaen del campo de monitoreo. Todo se sale de control, pues Riley comienza a actuar de una forma diferente a lo que habitual actuaba. En su cabeza solo queda ira, miedo y desagrado, que no eran de mucha ayuda, por cierto. Bueno, aquí pueden ver la siguiente diapositiva, miedo y desagrado de Riley. Ahora pasaré a los 5 pilares de la inteligencia emocional. Comenzaré con la primera, que es autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es la capacidad para identificar las propias fortalezas y debilidades, de manera que se capitalicen las primeras y se reduzcan las segundas. Franqueza acerca de las áreas de debilidad, comodidad con uno mismo y un sentido fuerte y positivo de autoestima. Caracterizan a las personas que son conscientes de sí mismas. Parte de la autoestima es la voluntad de escucharse uno mismo antes que nadie. Involucra la capacidad innata de una persona para la toma de decisiones, influyendo así en todos los aspectos del desempeño. Es muy importante que nosotros seamos autoconscientes y tengamos autoestima, pues si nos amamos a nosotros mismos podremos arreglar y podremos hacer muchas cosas, porque tendremos confianza en nosotros mismos de que sí lo vamos a hacer. Ahora pasaré a la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, es la capacidad para saber manejar ampliamente los propios sentimientos, los estados de ánimo, evitando caer en el nerviosismo y sabiendo permanecer tranquilo para poder afrontar los sentimientos de miedo y las situaciones de riesgo y para recuperarnos rápidamente de los sentimientos negativos. Es muy importante que nuestras emociones, o sea, no es que estemos, siempre tienen que estar reguladas, perdón. No podemos estar ni muy felices ni muy tristes, o sea, tiene que haber un balance. Es como yo lo vi. Ahora continuaré con la motivación. ¿Y qué es la motivación? Bueno, la motivación se relaciona con la activación, dirección y representa junto con el factor emocional y cognitivo una más entre los muchos factores determinantes de la conducta.
Además, significa ser aplicado, ser constante, perseverante, tener resistencia ante las frustraciones. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas personas cuando se frustran se meten en la cabeza que no van a poder y se quedan ahí, no avanzan. Entonces es un problema muy grande. Además, que es muy importante que nosotros estemos motivados, pues así podremos llegar a desarrollar nuestras metas. Siempre, si nos planteamos una motivación, ya sea que tu hija, por ejemplo, mi motivación más grande para mí es mi hija, para otras personas puede ser su familia, puede ser que quieren tener una mejor situación económica, esa motivación debemos de utilizarla para llegar a nuestras metas. Ahora pasaré con el siguiente, que es la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y aceptar al otro como portador de sentimientos, además de ideas, sin su autonomía, respetando todas sus potencialidades, facilitando las relaciones personales. Es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y entender lo que las otras personas sienten, sentir con las otras personas. Es muy importante, en verdad, que nosotros como seres humanos seamos empáticos, pues, con las otras personas, pues no sabemos qué pueden estar sintiendo en ese momento. Debemos ser amables porque no sabemos con qué luchan adentro. Muchas personas no lo son, simplemente no son empáticas y es un problema que deberíamos de solucionar, pues, como lo mencioné, algunas veces decimos, ay, esto y el otro, pero hay que ser un poco más empáticos porque no sabemos que por dentro ella puede estar sintiendo mucha tristeza o mucho dolor. Ahora pasaré al último pilar, que es la habilidad social. Y bueno, ¿qué es esto? Pues es la capacidad para establecer relaciones sociales fructíferas, para facilitar la convivencia social y para que los otros respondan adecuadamente. Hace referencia a entenderse con los demás, orientarse hacia los otros y no ser un mero observador de los demás, sino hacer algo en común con ellos. Sentir alegría de estar entre la gente, colaborar, ayudar, pertenecer a un grupo. Estas habilidades sociales es muy importante que nosotros lo desarrollemos, pues muchas veces vemos que hay personas que no son sociales, son apagadas y es tal vez porque no han sabido desarrollar esa habilidad. Y sería muy importante que nos informemos a cómo desarrollar y cómo ayudar a esas personas a que lo desarrollen, porque algunas veces la timidez logra eso, que las personas no sean sociables. Bueno, eso sería todo por pilares. Ahora, para terminar la exposición, me gustaría brindar unas ideas prácticas para el desarrollo de la inteligencia emocional, que bueno, me gustaría que lo vean y lo puedan poner en práctica. La primera sería aprovechar el espacio de contar cuentos para que los niños puedan identificar las diferentes emociones de los personajes, ayudarlos a que dibujen los rostros de los personajes ilustrando la emoción que están sintiendo. Muy importante. La segunda sería enseñarles que cuando se tiene un problema, lo primero que hay que hacer es reflexionar y luego actuar de una forma pacífica sin lastimar a otras para solucionar el problema. Enseñarle al niño cómo afrontar emociones negativas. Es muy importante porque se menciona desde niños, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros desde niños forjamos nuestro carácter. De adultos también podemos hacerlo, pero es un poco más difícil. Entonces siempre nos basamos desde la niñez. ¿Por qué es muy importante actuar de una forma pacífica? ¿Por qué? Porque cuando uno está muy molesto, algunas veces no piensa que la ira gana, a mí me ha pasado, y puedes decir muchas cosas que después te arrepientes. Entonces es importante que aprendamos eso, ya seamos niños o personas adultas. La número 3 sería relacionar gestos faciales con sentimientos. Por ejemplo, si te ríes, decirle al niño que este sentimiento es alegría. Si muestras una cara triste es porque no te gusta lo que está pasando. Es fundamental que los niños puedan aprender a leer las caras de las personas con las que interactúan para entender cómo se están sintiendo y eventualmente, de ser necesario, modificar su conducta. Es en verdad para mí muy importante. Porque hay personas, hay niños que no muestran expresiones físicas, pueden estar felices, pero están serios. Y es como que estás feliz, no se te nota. Han escuchado eso, yo creo. Hay personas así, adultas también, que pueden estar muy felices, pero están así, tranquilamente, o están tristes y su cara es así, neutral. Siempre tienen la misma facción. Entonces, tal vez con una expresión se diferenciarían las cosas.
Y bueno, por último, es dejar que los niños expresen sus sentimientos y emociones. Como adulto, escuchar y expresar las propias. El autoconocimiento y autoconciencia es capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. Son dos de los pilares fundamentales para desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi exposición. Gracias.